Y seguimos en Noche Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán, y tenemos la visita de nuestro querido vicecónsul, el señor Rafael Berratti. ¿Cómo estás, Rafael? Todo bien, Viviana. Muchas gracias, como siempre, por esta invitación a tu prestigioso programa. Uno de los pocos programas que difunde, digamos, la cultura italiana acá en Tucumán y en el noroeste, y aparte con tu página de YouTube, digamos, que puedes llegar a más hogares italianos. Así es. Y bueno, y justamente, no solamente queríamos hablar de Italia en sí, sino de los lazos que nos conectan con Italia. Y siempre que venís vos, digamos, hablamos de doble ciudadanía, ¿no? Y justamente comenzamos el programa viendo un video bastante didáctico sobre la doble ciudadanía, o sea, las personas que pueden pedir doble ciudadanía. Está hecho por el Consulado de Italia de Buenos Aires y me pareció muy didáctico estos dibujitos, es muy simpático estos dibujitos animados. No sé qué te parece a vos en el sentido de que son las preguntas más frecuentes. ¿Me puedo sacar la ciudadanía? ¿Quiénes son los que pueden sacarla? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué tienen que tener? Totalmente, sí, la verdad que lo vi el video, ya lo había visto de antes, y el Consulado de Italia en Buenos Aires se lució con esto, digamos, sobre todo como vos dices, porque saca muchas dudas que tiene la gente al afrontar el trámite, como si me corresponde, no me corresponde, cuáles son los límites que tiene una ciudadanía, además el tema de dónde saco la documentación, qué documentación debo presentar, bastante bueno, digamos, bastante didáctico con toda la información que tiene este video. Y hay otras ocasiones, ¿no? Siempre las personas que llegan a sacar doble ciudadanía van con mucho, ¿cómo te puedo decir? Con mucha expectativa. O creen que es un trámite más corto, o sí, creen ansiedad, que es inmediato, muy ansioso. Sí. Contanos un poquito, ¿cuáles son las etapas o qué tienen que realizar para poder comenzar este? Exacto, sí, la ansiedad sobre todo por el hecho de que la ciudadanía es una reconstrucción sanguínea de la línea de sangre desde el inmigrante italiano, que puede haber sido el padre, el abuelo, el bisabuelo, hasta el solicitante. Por eso se da esta ansiedad, por el hecho de que como en tantos años no se presentó nada, si el italiano lo declaraba a su hijo cuando nacía en el consulado, los hijos lo declaraban, un montón digamos, de trámites que se obviaron, ahora hay que hacerlo todos juntos. Un trámite de ciudadanía nunca demoró menos de 2 o 3 años, ahora es lo que está demorando en este momento. Y en lo que me decías con respecto a las etapas, desde empiezo a buscar los papeles hasta que tengo finalmente la ciudadanía y ya estoy habilitada para poder hacer mi pasaporte italiano, la primera etapa es buscar la documentación, que eso se encarga el interesado. ¿Cómo busco la documentación? Primero tengo que individualizar un ascendiente italiano, que como te decía puede ser padre, abuelo, bisabuelo, uno que haya nacido en Italia, saber los datos de este italiano, dónde nació, cuándo, y pedirle a la comuna las actas respectivas, ya sea el nacimiento, siempre, y a veces también el matrimonio, porque muchos italianos inmigrantes ya venían casados. Y después de hacer la búsqueda de las actas y partidas acá en Argentina, las defunciones, el nacimiento de los descendientes, de los hijos, etcétera. Esa sería la primera etapa. Una vez que reúnen toda esa documentación, presentarse para que nosotros los guiemos sobre cómo sigue el trámite, si les corresponde o no la ciudadanía, para ver que no exista algún límite para poder hacerla. Eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente cree que ese trabajo lo tiene que hacer directamente el viceconsulado y es un trámite personal. Exacto, sí, como decía el video que vos me dices que está muy bueno, del Consulado de Buenos Aires, que está en Buenos Aires, los viceconsulados, consulados no tienen un archivo histórico de todos los italianos que cada ingresaron. Uno tiene que buscar sus datos. Solo tenemos los archivos de los que hicieron trámites, o sea, no está el italiano ese que nunca se presentó o el descendiente que nunca se presentó en el viceconsulado para hacerlo, por lo cual es importante que uno aporte esos datos cuando va a hacer la consulta sobre la ciudadanía. Y como te decía, la segunda etapa es esta, digamos, de nosotros guiarlos para ver si les corresponde o no y si no existe algún límite dentro de esos del trámite específico, del caso particular de cada uno, porque no hay requisitos generales para todos, hay que ver específicamente si estaban divorciados, si fallecieron, si era por vía materna, si no se hicieron argentinos en algún momento, etcétera. Claro, si no se nacionalizaron, digamos. Una vez que damos el ok nosotros, que sería el segundo paso, empieza de nuevo el trámite que tienen que buscar el interesado, que es pedir el turno.
Hoy han ido variando, digamos, las formas de pedir el turno. Se pedía por carta, se pedía por internet, se pedía personalmente. Ahora, digamos, se pide por la página web del consulado una vez al mes, el primer día hábil del mes a las 9 horas. Una vez que se obtiene el turno, lo dan para dentro de 6 meses, o sea, para los 6 meses siguientes, y ahí presentar la documentación. Cuando se presenta la documentación es que se llenan las solicitudes. En esos 6 meses las personas tienen la posibilidad de hacer las traducciones de todas las actas, porque se presentan las actas traducidas con cualquiera de los traductores matriculados en la provincia, y cuando se manda la carpeta a Córdoba se pagan los derechos consulares, como también decía el video, que son 300 euros por mayor de edad, los menores no pagan, y ahí empieza el trámite realmente, porque muchos me dicen yo ya empecé el trámite, pero el trámite empieza cuando los papeles se envían a Córdoba, que es el que cuando ya está todo en orden y comienza el trámite formal. Exactamente, ahí empieza el trámite. ¿Y cuándo se pueden ir los interesados, por ejemplo, al viceconsulado a tener primer contacto con vos, por ejemplo? Nosotros estamos los martes y jueves, como siempre, desde que estoy yo de vicecónsul, de 9 a 12, y los miércoles de 17 a 19, que pusimos un horario a la tarde para las personas que no podían a la mañana. A partir del mes de junio de este año vamos a atender 20 trámites por día, cualquiera sea, pasaportes, ciudadanía, así que es importante estar temprano para poder obtener el número. Realmente la cantidad de gente que está yendo al viceconsulado hace que por ahí las esperas sean un poco más largas, entonces con el sistema de los números vamos a tratar de organizarlos un poco mejor. Recordemos, la dirección del viceconsulado es en la Sociedad Italiana. Estamos en la Sociedad Italiana, como siempre, en la planta alta, 24 de septiembre de 1021, casi esquina Catamarca. Te preguntamos, comenzamos hablando de la doble ciudadanía porque es lo que más pregunta la gente, ¿no? Pero ¿qué otros trámites se pueden hacer en el viceconsulado? En el viceconsulado se hacen los trámites de ciudadanía, de reconocimiento, los de pasaporte, los que ya son ciudadanos, están las inscripciones anagráficas. El anágrafe es la base de datos de todo consulado y comuna italiana, sería como el padrón, digamos, de los italianos, o sea, el que por ahí viene de otra jurisdicción y tiene que inscribirse en la nuestra por una cuestión de domicilio, nosotros los inscribimos, lo inscribe Córdoba, pero nosotros los asesoramos. Está el tema de estado civil, o sea, el italiano que se casó, que se divorció, que falleció el cónyuge y tiene que declarar la viudez, el nacimiento de los hijos menores, que deberían todos, digamos, tener el expediente al día para que después, cuando necesiten solicitar el pasaporte, no tenga que comenzar todo el hacer dos trámites en uno. El cambio de domicilio, si uno se ha mudado dentro de la provincia. Todo esto para italianos que residen. Para italianos, para que residen. Sí, a los únicos que no atendemos italianos son los que van a hacer la ciudadanía, pero después todo lo demás son para italianos. Claro. Y después tenemos trámites de asistencia para los italianos nativos que tienen una cierta edad y solicitan algún subsidio del gobierno de Italia, son para los ¿Hay italianos relativamente jóvenes que estén viviendo? En Tucumán tenemos pocos, pero sí tenemos docentes en la facultad o personas que vinieron a hacer algún tipo de proyecto, pero sí hay, digamos, gente joven Así italiana. que ellos atenti entonces para estos trámites que seguro, sí, si se quedan, si piensan quedarse más de un año acá en la provincia, digamos, en la jurisdicción, lo mejor es que se inscriban en el anágrafe por una cuestión electoral, para una cuestión de si tienen que solicitar la renovación de un pasaporte o lo que sea, digamos, cualquier trámite, eventualidad en su vida civil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rafael, está muy claro, así que bueno, siempre me parece importante, ¿no?, dar información sobre el viceconsulado a la gente. Siempre el público se va renovando y muchas veces las preguntas son las mismas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Así que bueno, muchas gracias a vos. Italia para mí representa mi segunda patria, pero en verdad representa mi más tierna infancia, representa mi familia, el recuerdo de mi papá, de mi nono, de la abuela, un lugar muy muy querido que llevo dentro del corazón, y hoy tengo la suerte de poder representar un poco a este hermoso país siendo el presidente de la Sociedad Italiana. Seguimos en Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán, y ahora llegó la hora de la actualidad con la columna del señor Vittorio Barcio. ¿Qué tal, amigo? Nuevamente con ustedes. Y todavía hablando un poco de política de Italia. Por fin Italia tiene gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella, le encargó por segunda vez, y esta vez sí aceptó, a Giuseppe Conte de formar gobierno. O sea que formar gobierno después de que la Lega y el Movimiento 5 Stelle se pusieron de acuerdo y firmaron un convenio a ver cómo gobernar
si es que pueden gobernar directamente, por cuanto tanto uno como otro quisieran hacer cosas distintas de lo que firmaron, pero de todas maneras llegaron a un acuerdo. Y es imprescindible que en Italia haya gobierno porque había muchas cosas que estaban atrasadas, como presupuesto y otro tipo de cosas. El gobierno al final se presentó Conte en el Parlamento y tuvo 167 votos a favor, 117 en contra y 25 abstenciones. O sea, se da cuenta que por unos pocos prácticamente el señor o el doctor Conte no es primer ministro de Italia, pero de todas maneras la cosa se está encaminando. Ya esta semana tiene reunión en el G7 con los grandes, como ser Inglaterra, Francia y Alemania, y así comienzan a ver cómo van a poder arreglar las cosas que prometieron y que desgraciadamente no la van a poder cumplir. De todas maneras, el gobierno ya tenemos todos los ministros, ¿no es cierto? O sea que las relaciones exteriores, sobre las regiones, en fin, todos los ministros que hacían falta para que el gobierno comience a caminar. Pero no va a ser muy fácil por cuanto el IVA que la iban a aumentar no la van a aumentar y van a comenzar a hacer cortes por todo el déficit que tiene Italia, como ustedes saben, más de 100.000 millones de euros que tiene que pagar solamente de intereses todos los años. Entonces, la Unión Europea la tiene un poco amenazada por cuanto tiene que bajar las deudas y llegar a un nivel óptimo, tanto con el pasivo y activo del Estado. Y de todas maneras, lo único que hicieron ahora, si bien habían prometido que las jubilaciones o las pensiones, como las llaman ellos, al mínimo las llevarían a 800 euros, en lo que se ha firmado al mes, en lo que se ha firmado no dice absolutamente nada de eso, pero sí dice que las jubilaciones que van más de 5.000 euros al mes, o sea, van a tener que bajarlas y comenzar a pagarle el mínimo por cuanto el Estado ya no lo puede hacer. Y en cuanto a la jubilación, comenzamos con los 64 años, jubilarse, siempre y cuando haya hecho unas contribuciones, digamos, de 36 años, digamos, de aportes, digamos, para poder cobrar esa jubilación, que siempre están haciendo un poco como le pasaba en la Argentina, romper y al más débil, más débil. O sea que las jubilaciones en un principio eran de acuerdo a lo que trabajaba, de acuerdo a lo que ganaba. En cambio, en este momento están cortando y el Estado, sobre todo en las mínimas, paga lo que puede. Esperemos que cumplan en llevarlas a 800 euros, como han dicho la mínima, pero yo lo creo difícil. Y también creo que antes de fin de año tenemos nuevas elecciones porque es difícil, digamos, el aceite con el vinagre, salvo para una ensalada, ponerse de acuerdo. Hasta la próxima. Esperemos realmente que haya sido de su agrado. A nosotros nos gusta mucho compartir este espacio de Hoy Italia con ustedes, ¿no? El Círculo Sardo creó este programa para acercar más a lo que es Italia, a su casa, a Tucumán, a toda la colectividad italiana. Esperemos que de alguna manera lo estemos logrando. Solo resta decirles arrivederci, ci vediamo la próxima settimana. Chao. Un italiano vero.